En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 3 de nuestro seminario Panorama de Salvación y el tema que corresponde al día de hoy se titula Consecuencias del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que podemos empezar pensando en una frase y es que si el hombre no hubiera caído, no necesitaría la salvación. Y creo que como creyentes, en algunas ocasiones que hemos llegado a una iglesia, a veces pregunta a uno a una persona, bueno, ¿usted por qué es cristiana? Y ella dice, yo tenía un cáncer y Dios me sanó. Otra persona dice, me invitaron a la iglesia y me gustó mucho la música y me gusta cómo predica el pastor. Esas son a veces las argumentaciones que dan las personas para decir, soy cristiano. Muy pocos he escuchado en mis años de ministerio que dicen yo era un pecador, estaba perdido y Cristo vino en mi rescate. Y me hace pensar que en la iglesia hay una gran inconsciencia respecto a las consecuencias del pecado y que pues eso hace que muchas personas vivan un cristianismo bastante simple y sin entender realmente la obra que Cristo realizó por ellas. Si nosotros pensamos en los dos capítulos de Génesis que nos relatan la caída del hombre, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que el hombre gozaba de la imagen y semejanza de Dios y esto obviamente le proporcionaba una relación plena con él. El hombre tenía un hábitat perfecto, habían recursos ilimitados, alimento, todo lo que el hombre necesitaba, tenía un trabajo benéfico, era un administrador, tenía una labor con que desarrollar también sus capacidades, su potencial, tenía una compañera idónea, perfecta, complementaria en absoluto, y pues el hombre también tenía libre acceso a Dios cuantas veces quisiera. Dios era su mejor amigo, su maestro, su confidente. Si el hombre necesitaba cualquier cosa, podía acercarse a Dios y Dios estaba ahí. En esencia tenía absoluta plenitud, no tenía restricciones de ningún bien material, emocional, físico o espiritual. Y uno pensaría que en esas condiciones, pues ¿quién quiere pecar? ¿Quién quiere fallarle a Dios? Si tiene todo lo que quiere, porque hoy mucha gente dice, no, pero es que mire la vida que vivo. Justifican una mala experiencia de vida para no acercarse a Dios o para no arreglar su problema de pecado. Pero Adán y Eva no tenían estos problemas. No habían esos problemas sociales, familiares, un pasado terrible, de maltrato, cosas como esas, que justificaran, no, yo me volví drogadicto porque en mi casa me hacían, en malvado porque yo experimenté tal maldad cuando niño. No había nada de eso. Sin embargo, el hombre decide libremente separarse de Dios y separado de Dios, el hombre comenzó a pecar. ¿Cuáles fueron los resultados de esa decisión del ser humano? El hombre se dividió de sus semejantes, se volvió egoísta, empezamos a tener problemas con nuestros semejantes, perdió su amor y respeto por Dios, su afecto y su relación con Él. El hombre ya no ve a Dios perfecto, ya no lo ve santo, ya no lo ve tan bueno, empieza a tener conflictos con Dios, culpa a Dios y culpa a los demás de sus malas decisiones, quita la responsabilidad de sí mismo y ahora dice, no, es que el problema es fulano, sutano, el gobierno, la vida, la familia, la sociedad, culpa a todo el mundo por su fracaso personal. También disminuyó su capacidad de juicio, decidió no confiar ni creer a su creador y dejó de depender de Dios, haciéndose materialista, criticón. El hombre ya no piensa en la vida eterna, en Dios, ya no busca a Dios, de hecho, sino que todo su objetivo de vida se convierte en algo materialista, egoísta, algo que tiene que ver solo consigo mismo. El hombre, por tanto, queda esclavo de una naturaleza tendiente a pecar, que daña su percepción del mundo espiritual, trae confusión espiritual. El hombre ya no ve al Dios santo, perfecto, que es incontenible, sino que lo convierte en imágenes,
empieza a adorar el sol, la luna, las montañas, al agua, al río, y luego empieza a darle talla a los árboles y se convierte en un idólatra total al punto que hoy ya nuestros ídolos son la familia, la sociedad, uno mismo, el espejo, los likes en internet. La separación de Dios pues obviamente acarreó terribles consecuencias a la creación misma. Tenemos que pensar en dos aspectos que creo que son la clave de este tema, consecuencias del pecado. Mientras una persona no tenga una perspectiva adecuada de lo que es el pecado, no va a tener una perspectiva adecuada de lo que es la salvación. Porque hasta que alguien no vea qué tan perdido estaba, no se va a dar cuenta que tanto necesitaba a un Salvador. Y creo que sucede mucho. Las personas no entienden la salvación porque creen que el Salvador simplemente vino a solucionar sus problemas económicos, materiales, familiares, de salud. Y era una percepción que inclusive la gente en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús tenían. Lo veían como ese rey político que podría arreglarles los problemas de manera milagrosa, y por eso cuando Jesús multiplica los panes, los peces, las multitudes corren detrás de él, pero muy pocos entendieron realmente cuál era su propósito. Jesús mismo tuvo que decirle a esas multitudes: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Debían darse cuenta que el trabajo que él venía a realizar estaba directamente relacionado con su pecado, con su mala condición de vida. No se trataba solo que ellos tuvieran comida o vivieran en buenas casas o que tuvieran una excelente salud física, sino que el problema iba más allá. La raíz de todo el problema era el pecado. Así que a menos que una persona vea cuán perdida se encuentra, no apreciará lo que Cristo hizo por ella. Ahora, Dios viene porque el hombre tiene un valor especial para él. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ser humano tiene tanto valor que Dios muestra su amor no pensando en que el ser humano va a dejar de fallar, no, porque dice siendo aún pecadores, aún teniendo esa tendencia a seguir apartándose, fallando, tomando malas decisiones. Dios vino a salvar al ser humano en la persona de Jesús. Por eso, pues el hombre sigue siendo responsable de su situación, de sus decisiones. Lo leemos en Números 14:18, donde dice: Él es tardo para la ira, es grande en misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto debe ser claro, y por eso es que cuando ya estamos en Cristo, y hay muchos creyentes que creen que porque ahora estamos en Cristo, ya somos perfectos, maravillosos, no fallamos, no hacemos nada contra Dios. Y la verdad es que Primera de Juan 1:10 afirma claramente que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que la palabra de Dios siempre va a estar señalando aquellas cosas que en nosotros ofenden a Dios. Porque cuando hablamos de las consecuencias del pecado, tenemos que darnos cuenta los alcances del pecado en la vida del ser humano. Hemos mirado las consecuencias del pecado en relación con Dios, es decir, lo que afecta a nuestra relación con Dios y cómo Dios se ofende por el pecado humano por causa de su santidad, de que Él es santo, puro, perfecto, no puede convivir con el pecado. El pecado es siempre y será siempre un ataque directo contra el carácter santo, justo y amoroso de Dios. Lo leemos en Romanos 5:14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Observemos que aquí nos toca de nuevo eso que estábamos analizando. Adán y Eva, su transgresión fue comer de un árbol. Pero el resto del ser humano, robar, matar, actuar de formas incorrectas, dañar a otros, maltratar a sus semejantes, no perdonar, odiar, resentirse,
muy diferentes. Sin embargo, el pecado reina en la muerte. El pecado trae muerte como consecuencia. Pero pensemos en esas consecuencias del pecado ya no en cómo ofenden a Dios, sino cómo nos afectan como seres humanos. Y en esto, si puede y tiene la oportunidad de tomar lápiz y papel, dibuje la figura de una persona. Luego voy a mirar estas consecuencias y voy a ir añadiendo cadenas a sus pies, a sus manos, que le atan y tratando de mirar qué tan esclavizado quedó realmente el ser humano por causa del pecado. Y quiero arrancar con la primera, la muerte. Primera consecuencia del pecado que afecta al ser humano. El término muerte literalmente significa separación. No significa culminación por una sencilla razón. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. La muerte entonces es simplemente una ruptura, una separación, en este caso espiritual. Es decir, dejamos de depender de la fuente de vida eterna que es Dios. Y en este punto, la muerte afectó el aspecto espiritual, emocional y físico en el hombre. Espiritual, el hombre, su relación con Dios quedó rota. Emocionalmente, el hombre ahora experimenta miedo, temor, frustración, fracaso. Físicamente, el hombre empieza a envejecer, a arrugarse, a enfermarse, algo que Dios no había planeado que sucediera. Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre decidió independizarse de Dios como la hoja se apartó del árbol y entonces quedó muerto, separado de Dios y experimenta las consecuencias de la muerte, tal como una hoja arrancada de un árbol, como dice la escritura, que el hombre es como la hierba que se seca, que es arrancada y se seca. Eso sucede con el ser humano. Esa es la muerte espiritual. Quedó el hombre expuesto al ambiente exterior. El hombre ya no mira hacia Dios, hacia lo interno, hacia lo que hay de Dios en sí mismo, sino hacia su exterior. El viento, el sol, el agua, todo golpea contra él y no tiene fuerzas para soportar porque no está arraigado su corazón en Dios. Esto es muerte. Pensemos entonces que pudiéramos dibujar algo que represente a Dios y hay un muro que separa al hombre de Dios, un gran abismo que separa al hombre de Dios por su pecado. Vamos a mirar la segunda consecuencia, la enemistad y desobediencia hacia Dios y sus leyes. Pudiéramos estar dibujando en nuestra hoja de papel una flecha que va en contra de Dios. Es decir, el hombre le da la espalda a Dios. Eso significa la palabra enemistad, dar la espalda, y comienza a caminar alejándose de Dios. Así que el hombre no solo quedó separado de Dios, sino que ahora sus decisiones son egoístas y ya no cuenta el hombre con Dios, sino que el hombre se va alejando cada vez más de Dios y haciendo cosas contrarias a Dios. Romanos 8:7-8 dice lo siguiente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Observe esa palabra. Designios de la carne son enemistad contra Dios. Observe que el hombre ya no está separado de Dios, sino que ahora está en contra de lo que Dios dicta. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Quiere decir, no, el hombre ya no se agarra de la ley de Dios, ya no se agarra de la palabra de Dios, ya no busca lo que Dios dice, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre queda esclavo de la enemistad y la desobediencia. El hombre jala en contra de la voluntad de Dios. Y lo vemos. El hombre crea sus propias leyes. El hombre actúa de forma totalmente independiente de Dios, haciendo cosas en contra de Dios mismo, desobedeciendo la voz de Dios que le advierte,
vas a caer en un hueco y el hombre dice, no, yo quiero meterme ahí y lo hace. Y no solo cae en el hueco, sino que desde su hueco saca tierra y lanza contra Dios. Eso es lo que el hombre hace continuamente como consecuencia del pecado. Miremos, tercera consecuencia del pecado, la esclavitud del pecado. Romanos 6, 20 al 22. Vamos a leerlo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El hombre ahora, su señor, el que gobierna su vida, es el pecado. Ahora vive esclavizado y lo que el pecado le dicta, eso es lo que el hombre hace. Seguir los designios del pecado. Métete por este hueco, comete este delito, hace este fraude, miente de esta manera y el hombre simplemente obedece a su Señor. El hombre ya no tiene a Dios, al Dios Santo como su Señor, sino que el pecado es su Señor, es quien lo tiene esclavizado, es a quien obedece, es a quien sirve y vive continuamente así. Miremos una cuarta consecuencia del pecado. La esclavitud de otros seres humanos. Qué triste es pensar que el ser humano no solo se separó de Dios, se alejó de Dios, se va contra Dios, desobedece a Dios de forma abierta, le sirve al pecado, escucha al pecado y sigue los designios del pecado, sino que el hombre también cayó en esa tendencia de hacerse esclavo del que dirán, de los otros, esclavizarse de relaciones dañinas, tóxicas, como se dice hoy. Miren lo que dice 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, esclavos de los demás. El hombre busca a quien lo gobierne, quien esté por encima de él y se encargue de las responsabilidades. El hombre ya no quiere administrar su vida, sino señalar a los culpables, a los responsables, y ya no quiere responsabilizarse de sí mismo. Tiene que estar siendo empujado, obligado. Eso es esclavitud. El joven necesita que la mamá lo despierte para poder ir a la universidad. Y esto es esclavitud del pecado. Las mujeres consiguen personas que muchas veces las maltratan, pero ellas dicen, es que es el amor de mi vida, esclavas de los demás. Y así podemos encontrar al ser humano esclavizado de una y otra manera de otros. Pensemos en una siguiente, esclavitud de sus pasiones. Tito 3:3 nos dice lo siguiente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Observe esa lista, porque el ser humano se había vuelto también esclavo de sus pasiones, es decir, de sus deseos, eso que debiera surgir de manera natural. Voy a poner un ejemplo. El hombre siente hambre, pero cae en la gula. El hombre quiere cuidar su figura física y cae en la anorexia, en la bulimia. Entendemos esos extremos viciosos a los que el hombre tiende a caer. Si no una cosa, la otra. El hombre se va muy fácilmente a los extremos. A eso me refiero con sus pasiones. Las pasiones tienen que ver con algo que surge de forma natural, pero se convierte en vicioso cuando lo llevo hacia un extremo. Me gusta abrazar a las personas y me convertí en alguien muy meloso, dependiente del contacto físico de los demás. Un ejemplo sencillo. Por eso dice, éramos insensatos. El hombre dejó de actuar bajo un sentido común. Se volvió místico. Empezó a querer solucionar todas las cosas de forma extraña, no pensando exactamente cómo hacer las cosas, encontrar respuestas lógicas, sensatas, sencillas a los problemas. Se volvió rebelde.
tendiente a ir siempre en contra de las reglas, de las leyes, de la autoridad, extraviados, a desviarse muy fácilmente, a tomar malas decisiones, una detrás de otra. A veces para salir de una mala consecuencia se mete en una nueva mala decisión. Esclavos de concupiscencias, de deleites, vanidosos, entretenidos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. El hombre ya no le importa caerle mal a alguien o dañar a los demás y dañar su propio nombre, o no le interesa cuidarse tampoco a sí mismo ni cuidar sus relaciones con los demás, y por eso dice aborreciéndonos unos a otros. Miramos una siguiente consecuencia y estamos tratando de pensar en esa imagen que estamos dibujando. Esclavitud de Satanás. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, el hombre fuera de Cristo, se encuentra esclavizado de Satanás. Admítalo o no, es una realidad espiritual. Y el hombre, en este caso, sirve a Satanás. Satanás simplemente pone ideas en su mente y el hombre las lleva a cabo con gusto. Tenemos los casos extremos de personas con problemas demoníacos muy profundos, personas que ya no tienen siquiera voluntad propia, dominio propio, sino que han llegado a estar en un punto de opresión y control absoluto. Muchos no se dan cuenta, pero Satanás les está dictando cómo actuar de maneras indebidas, dañando a otros, dañando las cosas a su alrededor, autodestruyéndose y destruyendo a los demás. Miremos una siguiente consecuencia. Esclavos de corrupción mental, emocional y física. Nos referimos al ser humano dejando de pensar de forma coherente, dejando de emocionarse de forma correcta, dejando de cuidar su propio cuerpo de forma adecuada. Dice Judas, verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El ser humano entró a filosofar de la vida a un punto que encontramos libros enteros para solucionar un solo punto. Lo que debiera ser sencillo en la vida se volvió complejo y pusimos etiquetas y títulos y nombres y frases. Y el ser humano está embebido y con una frase generan toda una ideología de pensamiento. Cómo el hombre se corrompió a tal punto que su conocimiento se distorsiona y el ser humano hace análisis a veces tan absurdos de la vida. Tal vez por eso Jesús decía, sean como niños, porque los niños piensan de forma sencilla, no complican el asunto. Cuando hablamos de la corrupción emocional, pues también pensamos en que el ser humano, sus emociones son tan contradictorias. Yo lo amo aunque él me golpee, aunque él me maltrate. Yo me amo a mí mismo, pero estoy tajándome la piel. Yo me amo, pero me excedo en lo que como, aunque sé que eso me hace daño. Fumo, aunque sé que eso produce cáncer. ¿Entendemos esas emociones dañadas? Miremos la siguiente. Ceguera y sordera espiritual. Pensemos en esta. Ciegos y sordos espiritualmente. Ponga usted esa venda sobre ese dibujo que ha hecho en su papel y unos grandes tapaoídos. Ezequiel 12:2 dice lo siguiente. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Observe que aquí la ceguera y la sordera no son un accidente en su vida, son voluntarias. Es decir, que el hombre en sí mismo, aunque ve, no quiere ver, aunque oye, no quiere oír.
Dios les muestra el camino y ellos dicen, ah, bueno, entonces me voy por aquí. Y toman otro camino. Dios les dice, esto es lo que tengo para ti, y ellos dicen, ah, bueno, entonces voy a hacer otra cosa. Ceguera y sordera espiritual. Y finalmente, el hombre quedó esclavo de violencia, codicia, envidias, apatía. Vamos a leerlo en Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una buena pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. O sea, mata y sin embargo ya se vengó, pero igual quedó igual que antes. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, orgullosos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Se pide de mala gana. Oh almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El hombre quedó esclavo de una actitud violenta, codiciosa, envidiosa, se volvió apático, incrédulo, apartado de los demás, insensible. Consecuencias del pecado. Concluyamos, porque este panorama nos muestra una perspectiva más clara de las consecuencias del pecado, no solo con respecto a la herida que causamos al Creador, de la ofensa hacia el Creador, sino de cómo nos hemos dañado a nosotros mismos, al prójimo e incluso la creación, porque pensamos que Dios nos entregó una tierra perfecta, maravillosa, hermosa, y nosotros la hemos convertido en un basurero. Consecuencias también del pecado. Por tanto, pues darnos cuenta que somos pecadores es el primer paso para abrir el corazón al Salvador. Y creo que hoy usted puede mirar ese dibujo que ha realizado, si lo ha hecho, espero que lo haya hecho, y se va a dar cuenta qué tan esclavizado estaba usted, estaba yo, y podemos empezar a entender lo que Cristo hizo por nosotros, de dónde nos sacó, de qué tipo de condición hemos sido sacados. Los religiosos de la época de Jesús no quisieron entender que eran pecadores. Pero todo esto, toda esta lista de cosas, estaban ellos. Ellos estaban en esa condición, pero no querían verlo porque estaban ciegos y sordos espiritualmente. Por eso Jesús debió decirles allí en Lucas 5, 31 al 32, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así, los que creen que están sanos, los que creen que están bien, los que creen que no necesitan ayuda, pues no necesitan un Salvador. Y eso me preocupa porque en la iglesia mucha gente llega a la iglesia creyendo que antes Dios les debe favores, porque como ellos llegan y les invitan a diezmar, ofrendar, y si diezmas y ofrendas vas a recibir bendición, entonces la gente diezma, ofrenda y espera que Dios les responda a sus peticiones egoístas, pero nunca piensan en la vida eterna ni en su propia salvación. Solo están pensando en solucionar sus problemas inmediatos, terrenales, pero nada que ver con su salvación. El Señor dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tema importante que debemos prestar seria atención. Consecuencias del pecado, la muerte, enemistad, ir en contra de Dios, la desobediencia, la esclavitud del pecado, hacernos esclavos de los demás, esclavos de nuestras propias pasiones, esclavos de Satanás, esclavos de corrupción mental, emocional, física, ceguera, sordera espiritual, violencia, codicia, envidia, apatía. Todo esto es lo que ha tenido esclavizado al ser humano, y es de esto que necesitamos tener conciencia para poder clamar por un Salvador que nos libre, porque en nosotros mismos no hay la capacidad de libertarnos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Dios intervenga, y es lo que vamos a estar viendo en clases posteriores.